Muy buena. Bueno, con motivo del mensaje que cada semana estamos grabando para paliar de alguna manera pues el no poder hacer nuestras reuniones que veníamos celebrando en nuestra casa cada martes, eh, estoy aquí hoy con vosotros de la misma manera a través de las redes sociales para grabar y transmitiros este mensaje que el Señor está moviendo en mi corazón. Sabéis que estábamos inmersos en una serie de mensajes eh, que tenía por título La batalla de la fe. También sabéis que las semanas anteriores eh, basamos este mensaje, el centro de este mensaje, en el versículo 3 del libro de San Judas, que en la cual el apóstol nos exhortaba a la iglesia a contender ardientemente por la fe. Del mismo modo, hay muchísimos pasajes en la Biblia, los que Pablo instaba a Timoteo a pelear la batalla de la fe. Y hay otros muchos ejemplos en los que la Biblia nos habla de esta guerra espiritual, de esta batalla que estamos librando los hijos, los creyentes, los hijos de Dios. Y sabéis que también en los mensajes anteriores, la semana pasada y la anterior, nos habíamos basado en un versículo que está también en el libro de Judas, versículos 22 y 23, que dice: a algunos que dudan, convencerlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y este era un poco el centro la columna de este grupo de mensajes que el Señor estaba moviendo en mi corazón. Y la idea era un poco animaros a vivir en esa lucha, a vivir en esa contienda ardiente porque la fe del Señor, porque la verdad del Señor prevalezca. En los mensajes anteriores abordamos los dos diferentes frentes que a los que podía estar dirigido ese versículo 22 que dice: a algunos que dudan, convencerlos, desde el punto personal, desde el área personal y desde el área de nuestra congregación, de nuestra iglesia. Y en ese mismo sentido eh, está escrito el versículo 23. Este libro de San Judas no es una carta de evangelización, como por un momento pensé al principio cuando empecé a, a estudiar. De hecho, no he grabado el mensaje ayer porque cuando me disponía a hacerlo, ya desde bien temprano, desde pronto por la mañana, sentía que algo no estaba bien. Sentía que el mensaje iba a estar mal dirigido, iba a estar mal enfocado. Y por esa razón no quise grabar ayer. Eh, y estudiando y profundizando un poco más en el análisis de la palabra, del contenido de este libro, de esta carta de San Judas, me di cuenta que realmente eh, había algún contenido y había algo que tenía que cambiar. Y doy gracias a Dios por ello, porque lo que más siento en mi corazón, lo que más deseo, es no hablar, no decir nada que no esté conforme, que no sea conforme a la palabra de Dios, que no responda a la sana doctrina, que no sea una enseñanza que realmente pueda edificar tu vida y te libre de error. Y en ese sentido, pues tengo que dar gracias al Señor y nada, por eso no grabé ayer y estoy grabando hoy. Hoy vamos a abordar el tema que engloba, que abarca el versículo 23 que dice: a otros salvad arrebatándolos del fuego,
y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. De hecho, el título que le daría a este mensaje dentro de la serie de mensajes, del grupo de mensajes de la batalla de la fe, es ese: a otros salvad, de otros tener misericordia. Y yo no sé si tú te has parado a pensar en algún momento, en el tiempo que conoces la palabra, o en el tiempo de tu relación con el Señor, ¿por qué era tanto la insistencia de los apóstoles, de los primeros discípulos de Jesús, incluso de Jesús mismo, y de la voz del Espíritu, que dice que tenemos que tener cuidado en los últimos tiempos de los falsos maestros, de las falsas doctrinas, de los falsos apóstoles y de todo lo que está encerrado en un marco de error, de confusión? Y es verdad que hay muchas razones por las cuales se pueden dar estas cosas, ¿no? Es verdad que hay mucha maldad y que puede ser que la gente lo haga deliberadamente y a conciencia, que por buscar su propio interés. También puede ser que haya gente que, que lo hace sin darse cuenta, que se equivoca porque tal vez han tenido una mala enseñanza, una mala influencia, alguien no se preocupó lo suficiente de mostrar lo que la palabra de Dios en su contexto más completo, más profundo, representa o debe representar en la vida del creyente. Y versículo 3 del libro de San Judas dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Y parece como que el versículo describe como un desvío. Parece que el grueso, la columna del mensaje que el apóstol Judas quería trasladar, era hablar de la común salvación, pero que vio la necesidad de hacer un giro a exhortar para contender por la fe. Y luego el libro, la carta, sigue describiendo. El versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Versículo 10 dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Versículo 12 dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Versículo 16 dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero versículo 17 dice, que es lo que verdaderamente le da sentido a todo el tema que hoy quiero compartir con vosotros. Dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo
en el final, en el tiempo final, en los tiempos finales, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Y, como decía, es triste, alarmante, que este tipo de personas, este tipo de enseñanzas se den en la iglesia. Pero por alguna razón, desde el mismo Jesús, todos los santos han venido advirtiendo, han venido amonestando, han venido reclamando una atención para no caer en estas artimañas de error. Y el versículo 3 nos habla, como hemos leído, de que contendamos ardientemente por la fe. Y aquí la fe no significa nuestra particular forma de creer, o fe en el sentido de nuestra confianza en Dios. La frase la fe, que recoge el versículo 3, significa más bien la verdad fundamental del Evangelio que todo cristiano verdadero debe o debería estar desarrollando. Esta expresión, la fe, es usada en este sentido varias decenas de veces a lo largo de la Biblia, del Nuevo Testamento. En Hechos 6:7, por ejemplo, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, a esa verdad fundamental del Evangelio que todo cristiano verdadero debería desarrollar. En Hechos 14:22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. De nuevo, a esa verdad fundamental que todo cristiano verdadero debería estar desarrollando. En Gálatas 1:23 dice, solamente voy a decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe. De nuevo, la misma expresión, artículo y sustantivo, la fe, están hablando de esa verdad trascendental. Están hablando de esa idea a la cual deberíamos estar llamados a desarrollar. Es la respuesta en la cual nosotros tendríamos que volcarnos en obediencia. Vivir en esa verdad fundamental. Quiero pararme aquí un momento, porque en Gálatas 1:15 habla, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar Él a su Hijo en mí, para que yo le predicase. Yo no sé si tú alguna vez te preguntaste o piensas que el hecho de que tú estés hoy ahí escuchando este mensaje, o el hecho de que yo esté aquí hoy grabando este mensaje, es fruto de la casualidad, es algún tipo de accidente o alguna suerte fortuita, y quiero decirte que estás lejos de la realidad. No es así, no es así. No hay accidentes, no hay casualidades. Todo está desarrollándose, todo a lo largo de tu vida está desarrollándose conforme al designio, conforme al propósito, conforme a la voluntad del Creador. Y deberías harías bien si dedicases tiempo, si no lo haces ya, a buscar la dirección del Señor.
debemos contender ardientemente por la fe. Debemos contender ardientemente por la verdad. La fe es el cuerpo de la verdad que desde muy temprano en la historia de la Iglesia adoptó una forma definitiva. Y esto se dio gracias a Jesús. Jesús es quien vino a dar forma de la manera definitiva en la que la gente, en la que las personas, en la que la creación debía aprender a vivir. Esto no es algo que tú y yo, como hemos leído en el versículo 15 de Gálatas 1, que es pura gracia de Dios. No es algo que tú puedas adquirir, no es algo que tú puedas comprar de ninguna manera. Y me atrevo a decir que no es algo ni siquiera que tú, sin la acción de la palabra en ti, ni siquiera puedas elegir. La fe es el resultado de oír. Dice en Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto responde a un resultado, a una acción que la palabra de Dios hace en tu vida. En el momento en que Dios determina que sea así. Tal vez hay gente que haya llevado años escuchando la palabra, pero que no había tenido una conversión sincera. Su vida no se había volcado a una actitud de obediencia, de sometimiento, de humillación delante de Dios, delante del Padre Creador. Como decía, la fe es el cuerpo de la verdad que desde muy temprano en la historia de la Iglesia adoptó una forma definitiva. En Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, aunque éramos esclavos del pecado, hemos obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Y a cuál forma de doctrina? Hemos leído que a la doctrina de la fe que es según Jesucristo. A la doctrina de la fe que es según Dios. A esa verdad fundamental del Evangelio que todo cristiano verdadero debe o debería estar desarrollando. Y aquí, en Romanos 17, la palabra entregado, dice, hemos leído, aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. La palabra fuisteis entregados significa, en griego, se traduce paradidomi, que significa literalmente, lo tengo aquí, poner en las manos de otro. Fuisteis entregados, fuimos puestos en las manos de otro. Y esto es el resultado de la acción de la fe que es por el oír, del oír que es por la palabra de Dios. También significa que fuimos cedidos al poder o el uso de alguien, de nuestro Dios, de nuestro Papá Celestial. Y esto responde a todo lo que estamos hablando, de que no hay nada que nosotros podamos elegir, no es nada que nosotros podamos adquirir en nuestra capacidad. Es una obra milagrosa, es un milagro de Dios a través del Espíritu Santo que derramó en ti cuando aceptaste el mensaje de salvación. Dice, hemos leído, la fe que una vez fue dada a los santos. Y
Aquí agrupa a todos los santos. Para todos significa que esta fe es literalmente para todos y debe responder a un modelo divino, a la fe suprema según Jesucristo, la única verdad según Dios revelada por el Espíritu. No existe la opción de hacer nuestra propia fe. No existe la opción de hacer nuestra propia fe o una fe diferente y pretender ser verdaderos para Dios. No existe la opción de hacer nuestra propia fe o hacer una fe diferente y seguir siendo aceptados, de seguir siendo verdaderos para el Señor. Esta fe hemos dicho que es para todos los santos. Pero hoy, por desgracia, ha dejado de ser genuina. Hoy, por desgracia, está dejando de ser verdadera, por causa de la maldad, por causa de esas personas, de esas doctrinas erradas, de esos falsos profetas, de esos falsos maestros que predican cosas lejos del diseño, lejos del modelo que Dios representa, lejos del modelo de lo que Dios es. Se ha distorsionado por la cantidad de enseñanzas doctrinalmente erradas que no son fieles al diseño de Dios, nuestro Papá eterno y Creador. La fe genuina, la fe auténtica, está dejando de ser una práctica habitual para el creyente verdadero. Esa fe que una vez fue dada a los santos. En vez de eso, mucha gente quiere creer en la fe que ellos mismos crearon. Y mientras que van adelante pensando o decidiendo lo que creen que es mejor para ellos. Cada vez se hace más difícil despertar a la conciencia humana la necesidad esencial de tener una relación íntima con Dios y recibir esa fe, andar en esa verdad, en la influencia que Él ejerce en nosotros a través del Espíritu. Cada vez es más difícil provocar una respuesta que apunte a una vida de santidad en el Espíritu. Hay muchas falsas ilusiones. La esperanza, los sueños no apuntan al conocimiento de Dios y a la fe de Jesús. Hoy hay muchísimas distracciones. Hay más entretenimientos que no abogan por una cercanía con el Señor, sino lo contrario. Han sacado a Dios de los colegios, o están sacando, o pretenden sacarlo. Han sacado a Dios de los gobiernos, de los ayuntamientos. Han sacado a Dios de la iglesia. Y esa es la realidad, hermano. Esa es la realidad que vivimos hoy. La gente, las personas, en su concupiscencia, en sus ideas, en su falsa profecía, en su maldad, en su falsa doctrina, se está encargando de disipar la influencia que Dios debería ejercer en tu vida y en mi vida. Por eso, hermanos, entiendo la necesidad que vio Judas al escribir esta carta. La necesidad de levantarnos en amonestación, la necesidad de levantarnos en advertencia, en el anuncio del Evangelio y la predicación de la sana doctrina, según la fe de Cristo, la verdad de Dios
y el poder del Espíritu Santo. En 2 Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Está en la Biblia, lo puedes leer. 1 Timoteo 4:1, que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y para concluir esta serie de mensajes, quiero leer un pasaje que recoge todo lo que hemos estado viendo a lo largo de este tiempo, a lo largo de estas 3 semanas, esos 3 mensajes que hablan sobre la batalla de la fe, sobre esa guerra espiritual, sobre esa contienda que tú y yo debemos levantarnos en armas de Dios. En Efesios 6 dice, Efesios 6, a partir del versículo 10 creo, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, que es necesario que nos levantemos en las armas del Espíritu Santo, en las armas que son según Dios, en la verdad del Evangelio, en la coraza de justicia, el yelmo de salvación, el escudo de la fe, la espada que es la palabra de Dios. Y quería leer un texto que recoge todo esto que hemos estado viendo durante estas 3 semanas, que lo comenté la semana pasada para que leyeran, pero como conclusión quiero leerlo yo esta mañana, perdón. Dice en Hechos capítulo 20, el versículo 17, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Para qué? Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, es decir, testificando a creyentes y no creyentes, porque esto son las palabras que identifican al creyente y al no creyente según la tradición judía, según la tradición hebrea. Dice, versículo 24, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Versículo 26 dice, por tanto, yo os protesto también en este día, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Fijaros, Pablo tenía una conciencia limpia, tenía una certeza absoluta de que había respondido en obediencia al llamado que Dios, al ministerio que Dios le había dado y que había cumplido. De hecho, hace referencia en varias de sus cartas. Él sabía que había hecho todo lo necesario para que las personas que oyeron su mensaje conocieran a Dios y tuvieran la oportunidad de proceder a ese arrepentimiento que los acercaría
a la salvación. Dice, porque no he rehuido, versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. Él es la única razón por la cual nosotros hoy estamos aquí. Nuestro Señor Jesús. Versículo 29. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Incluso de vosotros mismos, decía, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Versículo 31 dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar. A ver, que me perdí, perdón. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Unos versículos antes hemos leído que les estaba protestando para que tuvieran cuidado, les estaba advirtiendo para abrirle los ojos y para que estuvieran atentos a cualquier persona que viniese con intereses deshonestos, a cualquier persona que viniera con intereses desviados de los intereses de Dios, para buscar su propia ganancia. Es decir, que no, dice, el versículo 33 dice, ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. El versículo antes dice, ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, os entrego a Dios. Acordaos de la palabra que hemos leído antes, paradidomi, a la cual fuisteis entregados. ¿Por qué? Por la acción de la predicación, por la acción de aceptar la palabra, que como resultado activa, enciende tu fe y te pone en las manos del Creador para su uso, para hacer lo que Él entiende, lo que Él sabe que debemos hacer. No es algo que eliges tú, no es algo que elijo yo. No se trata de ti o de mí, se trata de Dios. Se trata de hacer lo que Dios quiere. Se trata de cumplir la voluntad de Dios. Hay que tener cuidado, hermano, hermana. Hay que tener mucho cuidado. Tenemos que luchar, contender ardientemente por la fe. Desde el ámbito personal, desde nosotros mismos. Primero examinar nuestra vida. ¿Qué cosas hay que no responden a ese diseño de fe? ¿Qué cosas hay que no responden a ese diseño de verdad fundamental en la vida del creyente? ¿Cómo puedo asistir? ¿Cómo puedo consolidar? ¿Cómo puedo afirmar a mis hermanos en la fe? Segundo frente. Y el tercer frente, que concluye esta serie de mensajes que estamos abordando hoy. Es un llamado a la advertencia. Es un llamado, un toque de atención. Es una amonestación, es una protesta. A velar. Porque los días son malos. Y hay mucho engaño, hay mucha confusión. No solamente ignorancia, también hay rebeldía, comezón de oír, rechazo, dureza en el corazón.
me gustaría moverte a examinar tu corazón. Y ojalá encuentres la seguridad de la que Pablo nos habla en este texto que estamos leyendo. Una conciencia limpia. Saber que hiciste todo lo que debías hacer para que en tu vida, en tu iglesia, los que tienen dudas y los que necesitan ser salvados, arrebatados del fuego, convencidos, incluso esos que tenemos que tener misericordia, con cuidado de la ropa que está contaminada por su carne. Nosotros no somos nadie para desechar a las personas por las cuales Jesús entregó su vida, dio su vida. Y tal vez, me parece que también Pablo le decía a Timoteo, nosotros no podemos andar desechando la gracia de Dios que es para todos, la justicia de Dios que es para todos. Nosotros no podemos hacerlo. Dice la palabra, Pablo le decía a Timoteo que puede haber una oportunidad para esas personas que hoy viven en el error, queriendo o sin querer. Puede haber una oportunidad para ellos. Tal vez Dios quiera tener compasión. Nuestro trabajo, nuestra misión es luchar, contender ardientemente por la fe. Nuestro trabajo, nuestra misión es vivir para agradar a Dios y que con el testimonio de Jesús en nosotros podamos seguir anunciando la palabra, podamos seguir predicando el reino de Dios, podamos seguir proclamando la justicia, la verdad, el amor, la fe de Jesucristo, con el fin de que, si no fuera posible, todos procedan al arrepentimiento, porque esa es la voluntad de Dios, que todos conozcan al Padre. Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que nos perdamos. Pero quiere que haya sanidad. Quiere que haya una doctrina sana, una enseñanza saludable, que te acerque en vez de alejarte, que te ponga en las manos del Creador. Y con esto me despido. Espero de verdad, de todo corazón, Señor, oro, Padre, para que hagas tu obra, Señor, en el corazón de cada persona que ha estado escuchando esta serie de mensajes. En el nombre de Jesús, Padre. Ayúdanos a vivir contendiendo ardientemente por la fe, poniendo a examen nuestra vida, nuestras actitudes, nuestra intención de agradarte, ayudando, asistiendo, afirmando, consolidando la iglesia y teniendo un corazón compasivo, misericordia, con el fin de que podamos responder a tu llamado, podamos responder a tu deseo de que todo hombre, toda mujer proceda al arrepentimiento. En el nombre de Jesús, amén. Os doy un abrazo, os mando un abrazo, un beso enorme, que el Señor os bendiga. Adiós.